hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor a manera de epígrafe, de cita inicial, arriba de todo el escrito. En Proverbios, en el capítulo 9, en el primer versículo. Después de los Salmos está Proverbios y antes del Eclesiastés. Es una frase que muchos ya no sabemos de memoria, que es muy rica y que vamos a usarla en el inicio para entender algunas cosas. Dice en el capítulo 9 de los Proverbios, en el verso 1, lo siguiente: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Bueno, vamos a empezar por ahí. Ya en el capítulo anterior, que es el capítulo 8, ya nos explica quién es la sabiduría. Y si ustedes regresan ahí, no tienen ni que voltear la página, solo regresar al 8, ir al verso 12. Allá dice el verso 12 así: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aquí nos damos cuenta que la sabiduría, que aquí tendríamos que escribirla con mayúscula, es un yo, es una persona. No es solamente unas ideas, es una persona que dice yo. Una vez David quiso hacerle casa al Señor. Y Dios le dijo a David: David, tú has derramado mucha sangre. Tú no me edificarás casa. Pero tu hijo, que nacerá, que vendrá de ti, él sí me edificará casa. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces aquí vemos que el hijo de David es el que en verdad le edificaría casa al padre. Y lógicamente que Dios escogió a uno de los muchos hijos que tuvo David de aquel tiempo antiguo, a Salomón, para que le edificara el templo a Dios. Pero el verdadero hijo de David no es Salomón. Salomón sí es un hijo de David natural, pero la verdadera casa de Dios no es el templo hecho por manos humanas, como el mismo Salomón que edificó el templo dijo: Señor, tú llenas los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo voy a edificar? Porque resulta que Salomón, que era hijo de David, era apenas una figura del verdadero hijo de David, que es el Señor Jesús, que él descendió también de David, y en las genealogías que aparecen en los evangelios de Mateo y Lucas, ahí vemos cómo el Señor Jesús venía del rey David. Entonces el verdadero hijo de David, del cual Salomón era apenas un indicio, una figura, una tipología inicial, se estaba refiriendo, era como una proyección para proyectar nuestro pensamiento hacia adelante al verdadero hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Por eso le decía:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Por ejemplo, Bartolomé, que no es el apóstol sino un ciego. Y Dios oyó y fue sanado y tal. El verdadero Hijo de David, que se sentaría en el trono de Dios, a quien Dios le sería por Padre. Ya eternamente era Padre en su divinidad, pero ahora también en su humanidad. Y el verdadero templo edificado por el Hijo de David para Dios no era el templo físico que edificó Salomón. Así como Salomón era figura del verdadero Hijo de David, que es Jesucristo, el templo físico que hizo Salomón es figura del verdadero templo de Dios, que es la iglesia del Señor. Pero la iglesia no se refiere a la catedral, no, se refiere a la familia de Dios. Dice, vosotros sois el templo de Dios, dice el Espíritu Santo por el apóstol San Pablo. Entonces el verdadero templo de Dios es la iglesia, la familia de Dios, los que recibieron al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David, Hijo de María, también como lo decía la Escritura, que él sería la simiente de la mujer no tiene simiente, es el varón el que la tiene, pero María, sin necesidad de varón, nació de la Virgen María el Señor Jesús, y por eso a él se le llama también la simiente de la mujer. Entonces Jesús es la simiente de la mujer, es la simiente de Abraham, Isaac, de Jacob, y es también de David, como lo había sido también de Judá. O sea, toda esa genealogía era por donde venía el Mesías hasta que llegara el debido tiempo de su nacimiento. Entonces el llegado, como dice la Escritura en Gálatas, el cumplimiento del tiempo, ahí él nació en Belén, como leíamos la otra noche en el profeta Miqueas, que allá tenía que nacer. Entonces Salomón era apenas como una figura del verdadero Hijo de David, y el templo físico que edificó Salomón era una figura del verdadero templo que es espiritual, no de piedras. Nosotros somos el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El mismo Salomón que hizo ese templo sabía que ese no era el verdadero. Pero el templo que Dios se hizo, dice que su Espíritu dice, vosotros sois el templo de Dios. Amén. Entonces aquí, como Salomón fue el que Dios escogió que escribiera el libro de los Proverbios, y Salomón es como un anticipo de Dios, del hijo de David, porque también Salomón fue hijo físico de David, y le pidió a Dios que le dé sabiduría. Pero, si ustedes quieren ver conmigo, aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, ya llegando al 2, primera a los Corintios, para que lo puedan marcar si lo quieren, para relacionarlo con este tema. Entonces dice así, primera a los Corintios, después de Hechos y Romanos, está el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles y Romanos. En el capítulo 1, antes del 2, dice en el versículo, voy a leerlo desde el verso 23 para llegar al 24 con un contexto. Porque los judíos tienen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, o sea, en este caso los cristianos y específicamente los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero, para los judíos, perdón, para los gentiles locura, mas para los llamados, o sea, nosotros los que nos ha llamado, así sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de
Entonces, ¿quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Quién es el verdadero hijo de David? Cristo. Entonces, como Salomón estaba como una figura de Cristo, y Dios quiso que Salomón escribiera los proverbios, porque él le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría a Salomón. Pero ¿quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién era el que obraba y Salomón le daba entendimiento? El Espíritu de Cristo, como estudiábamos la vez pasada en Pedro, de que el Espíritu de Cristo era el que se movía en los profetas. Entonces aquí vemos a Salomón tipificando al hijo de David como si fuera personificándolo. Proverbios 8. Yo, o sea, el hijo de David, la sabiduría, que es una figura de Cristo, habito, él habita con la cordura. Entonces, ¿quiénes tienen que ser los cuerdos? La iglesia. Entonces, aquí nos damos cuenta que Cristo es una persona, yo, y esa persona es la sabiduría divina, o sea, es la imagen que Dios tiene de sí mismo y la sabiduría que Dios tiene acerca de todo. Esa persona es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Él es el yo, dice, con él, vamos a leer cómo habla la sabiduría, y vas a ver que habla tal como después lo escribieron los apóstoles que lo aprendieron de Cristo. Porque cuando Cristo resucitó estuvo 40 días enseñándole a los apóstoles, está escrito en el libro de los Hechos al inicio, enseñarles lo que decían de él. Entonces él comenzó desde la ley, todos los profetas y todos los escritos del Antiguo Testamento, y les fue mostrando durante esos 40 días con la Biblia el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía apenas iba a escribir. Cuando resucitó Jesucristo, les mostró todo lo que decían de él las Escrituras, desde la ley de Moisés hasta terminar el Antiguo Testamento. Y entonces, entre esos versículos, les mostró también estos que hablan de él. Y por eso cuando los apóstoles hablan de Cristo, utilizan las palabras que el mismo yo, la sabiduría, el mismo Cristo, inspiró a Salomón que escriba. Pero era el Espíritu de Cristo en Salomón. Entonces, por eso cuando Juan escribe con las palabras de Jesús, que ya las anticipó Salomón, y que Jesús mismo resucitado se las mostró a los apóstoles, y entre los apóstoles, basados en la Escritura, que se las enseñó Jesús, se las recordó y reveló el Espíritu Santo, ahora usan las palabras de este libro para hablarnos de Jesús. ¿Y eso quién se lo enseñó? Jesús resucitado y el Espíritu Santo. Entonces, ahí en ese mismo capítulo 8, vamos a leer desde el 22 hasta el 31, porque ¿quién es el que viene hablando en este capítulo? Yo, la sabiduría, habito, o sea, viene hablando en primera persona, la persona de la sabiduría que es Cristo, pero que habla a través de Salomón, pero no es Salomón solo ni nace de Salomón, sino que Salomón pidió la sabiduría a Dios, y la sabiduría de Dios es Cristo, y fue el Espíritu de Cristo el que inspiró a Salomón y habló por Salomón, como habló también por David, como habló por los profetas. Entonces mire cómo habla la sabiduría que es Cristo. Mire cómo habla. Yahvé, verso 22 del 8. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, note la sabiduría que es Cristo, él habla y dice, Yahvé, ese es mi Padre, es la persona del Padre. Pero cuando dice, Yahvé me poseía, o sea, me poseía a mí. ¿Quién es este mí? Que dice, me poseía mi Padre. Este es el Hijo, porque este es el yo
de la sabiduría que hable en primera persona, yo. Amén. Pero ahí nos damos cuenta que no solo existe en Dios la persona del Padre, sino también la del Hijo. Dice, Yahvé me poseía, o sea, el Padre al Hijo, en el principio. O sea, cuando hubo un principio, Dios no tiene principio, pero cuando Él empezó a crear, todo lo creó por medio del Hijo, del Verbo, como lo dice Juan. Miren, marquen aquí porque estaremos volviendo a casa. Vamos a marcar ahí en el 8 y vamos a Juan 1. Juan 1 está diciendo la misma cosa con otras palabras y lo vamos a leer para que usted se dé cuenta que las palabras que dice Juan, que Juan aprendió por el Espíritu Santo y por el Cristo resucitado, aprendió también con las palabras de Cristo por Salomón y las aplicó. Entonces vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan. Hay cartas de Juan, pero hay el Evangelio que viene después de Lucas. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, antes de Hechos de los Apóstoles. Dice así, en el principio, note que está hablando, ¿cómo empieza el Antiguo Testamento? En el principio. Y luego, ¿cómo dice la sabiduría? En el principio. Yahvé me poseía en el principio. Amén. Y ahora, ¿qué dice aquí? En el principio, ¿encontraron Juan 1? Era el Verbo, o sea, la palabra de Dios, la imagen de Dios. Y el Verbo, o sea, el Hijo, era con Dios, el Padre. Y el Verbo era Dios, o sea, también el Verbo era divino como el Padre. Tenía la misma naturaleza y esencia divina. ¿Ven? No dice esto, sino como una persona, yo, la sabiduría. Era en el principio con Dios, o sea, el Hijo con el Padre. Todas las cosas, o sea, no hay nada, ni siquiera una hojita de pasto que Dios no haya creado con el Hijo. Todo lo que hizo Dios lo hizo el Padre con el Hijo en el Espíritu. Por eso dice, todas las cosas por Él o por medio del Hijo fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo que estaba con Dios y era Dios, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios el Padre no hizo nada sin el Hijo. Todo lo hizo con el Hijo. Amén. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra Él. Y en el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, eso fue en la encarnación. Antes estaba en la eternidad con el Padre, luego estuvo en la revelación original, en la creación original, luego en la revelación a lo largo de la historia, y ahora está en la encarnación cuando se hizo hombre para vivir y morir por nosotros, llevar nuestros pecados, resucitarnos, ascender, sentarse a la diestra del Padre. Y como decía y dice el credo, de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el ejemplo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Note lo que se habla de la sabiduría que es Cristo. Ya lo leímos acá para ver que está usando las mismas palabras que vamos a seguir leyendo en Proverbios 8. Pero vamos a ver ahora ya no solo el testimonio de Juan, sino el de Pablo. Vamos a Colosenses, después de los Hechos de los Apóstoles, vienen las epístolas de Pablo en estas versiones. Entonces ahí vamos a buscar, después de Romanos y Corintios y Gálatas, Efesios, que ahí va a venir Filipenses y Colosenses. No, Colosenses. Después de Efesios viene Filipenses y después de Filipenses
viene Colosenses. ¿Ven? Entonces ya tú pediste allí Efesios, después Filipenses y después Colosenses. Entonces Colosenses vamos a leer desde el capítulo 1. Voy a leer desde el verso 12, 1:12, Colosenses, o sea, la iglesia en la ciudad de Colosas. Dice así, voy a leer desde el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El cual, o sea, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Gracias, y trasladado, ya lo ha hecho, al reino de su amado Hijo. Por eso aquí estamos adorando al Hijo. Dios nos trasladó, nos sacó de las garras de las tinieblas. Gracias. Y nos trasladó al reino de su Hijo. Y dice, en quién, en el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, y mire lo que dice aquí el Espíritu Santo por el apóstol Pablo acerca del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el Dios invisible que nadie puede ver es el Padre. Pero ¿cómo vemos al Padre? Por medio del Hijo, que es la imagen del Padre. Amén. El Hijo es el Dios invisible, perdón, el Padre, pero el Hijo es la imagen del Dios invisible. Pero dice, nadie puede ver al Padre sino a través del Hijo. Y el primogénito de toda creación, quiere decir que antes que toda creación apareciera, Él ya estaba ahí antes. Él es el primogénito. O sea que no hay nada creado que sea anterior al Hijo. Toda la creación es posterior al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre la hizo por medio del Hijo. Amén. Y luego dice ahí, porque en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles como este mundo e invisibles como el otro mundo. Y empieza a contar lo que hay en el otro mundo, sean tronos, ahí hay los 24 tronos de los 24 ancianos, y dice más, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. O sea, el Padre todo lo hizo por medio del Hijo y para Él, para el Hijo. Y Él, o sea, el Hijo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Note, antes de todas las cosas. Pero se le llama primogénito. No solo porque fue el primero, porque Él no fue creado. ¿Te acuerdas que acabamos de ver que dice que Él era con Dios y era Dios? Entonces, si era Dios, no puede ser creado. Pero es primogénito porque antes de todo ya estaba Él. ¿Se da cuenta? Y por eso Él es el principio, no porque Él tenga principio, sino porque es el que le dio principio a todo. Y en el principio ya estaba Él eternamente con el Padre. ¿Ve? Entonces mire lo que sigue diciendo acá. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. Entonces, primogénito en el sentido del Hijo de Dios no es que empezó primero, sino que ya era desde la eternidad con el Padre. ¿Ve? Y por eso dice que Él es el principio, pero no que Él tenga principio. Él es el que le da principio a todo. Pero dice, vamos a ver que Él era eterno. Pero ¿por qué le estoy leyendo Juan y Colosenses? Para que ustedes se den cuenta que los apóstoles hablaban de Cristo
como Cristo les había enseñado que las Escrituras decían de Él. Entonces aquí vemos que dice el primogénito de entre los muertos, o sea, se hizo el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, no sé, por medio de Él crea y ahora por medio de Él reconcilia. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, podríamos leer más cosas, pero ya por lo pronto regresemos a Proverbios 8, donde habíamos dejado marcado, y ahora vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu de Cristo, que ya había hablado a través del hijo de David, que era figura de él, Salomón, habla de sí mismo, como luego él les enseñó resucitado 40 días a los apóstoles, y ahora cuando los apóstoles escriben las mismas cosas que el Espíritu de Cristo había inspirado a Salomón, como hijo de David, que era como él. Y luego vemos que hablan la misma cosa y hay un perfecto acuerdo. Entonces volvemos a Proverbios 8, donde desde ese capítulo viene hablando de la sabiduría de manera personificada, o sea, la persona del Hijo. Yo la sabiduría habito. Y luego dice, Yahvé, que es una pronunciación más exacta que Jehová, pero de todas maneras se refiere al nombre personal de Dios, que significa yo soy el que soy. Yahvé me poseía en el principio. Por eso dice, en el principio era, no que comenzó, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces vamos a ver que ese lenguaje apostólico viene de Cristo desde antes de encarnarse, porque Él ya era antes de hacerse hombre. Y su espíritu era el que obraba por el hijo de David, que lo figuraba al verdadero hijo, que es Cristo. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, como lo dice otra vez Colosenses. Acabamos de leer en Colosenses. Lo había enseñado ya Cristo, por Salomón. Eternamente, oigan esa palabra, o sea que Él es eterno. Aunque se dice que Él es el principio, no está diciendo que Él tenga principio. O si no, no podría decir que eternamente tuve el principado. Él es eterno, ¿se da cuenta? Pero entonces no, el principado, el príncipe es el heredero del Padre. Un rey a quien le deja el trono, al hijo primogénito. Y aquí dice, eternamente, o sea, de eternidad Él estuvo destinado a ser el heredero del Padre. Eternamente tuvo el principado. Y ahora dice, desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque antes solamente existía Dios y no existía nada más. Cuando Dios creó con el Hijo, y eso fue el principio de lo que tiene principio. Pero Él mismo viene de la eternidad. Amén. Pero tuvo el principado sobre todo, el heredero de todo, desde el principio, aunque ya estaba destinado desde la eternidad. Por eso dice, eternamente tuvo el principado, ese es el heredero eterno, desde el principio, ya cuando creó las cosas. Entonces ahí vemos los dos aspectos, el de la eternidad y el de la creación. Antes de la tierra. O sea que Cristo es antes de la tierra. ¿Ve? Y dice más, lean con sus ojos, por favor. Lean con sus ojos. Verso 24. Antes de los abismos fui engendrada. ¿Quién fue engendrada? La sabiduría.
Pero ¿y cómo? Si Él es eterno, ¿cómo que fue engendrada? Porque miren una cosa. Cuando Dios se conoce a sí mismo, al conocerse a sí mismo, Él engendra una imagen de sí mismo que es igual a sí mismo. Pero Él no empieza a conocerse, porque Dios se conoce a sí mismo eternamente. O sea que Dios tiene de sí mismo una imagen de Él que es exactamente igual a Él. Porque la imagen con que Dios se autoconoce es eterna como Él, porque Dios no es que, bueno, un día empezó a darse cuenta que Él existía, ¿no? Dios es eterno, nunca tuvo principio, por lo tanto Él se conoce a sí mismo desde la eternidad. Por lo tanto, la imagen que Dios tiene de sí mismo, que es el Hijo, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, entonces se dice que fue engendrada, pero no en el tiempo. Por eso es que cuando después del Concilio Vaticano II empezaron a pasar al castellano la misa, que antes era todo en latín, como tú hablabas de la Biblia en latín, ellos decían así en la misa, porque la misa no se lo inventaron ellos, sino que ellos repetían lo que venía de la antigüedad que hablaban los apóstoles. Y ellos, no sé si ustedes alguna vez fueron a esa misa cuando desde el Concilio Vaticano I, el segundo, empezaron a hablar, decía, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. Así decían. ¿Y eso de dónde lo sacaban? De Proverbios, de San Juan, de Colosenses. Entonces cuando dice engendrado, no creado, es porque la sabiduría de Dios es engendrada por Dios, pero no en el tiempo. Porque si no, estaríamos diciendo que en una época Dios no era sabio, y cuando se le ocurrió engendrar su sabiduría, ahí empezó a ser sabio. No, es engendrada pero no creada. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de su omnisciencia eterna, Él engendra sin principio, porque Él no empezó a conocerse, Él engendra de sí, pongan atención aquí, Él engendra de sí mismo una imagen en la cual Él se reconoce. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Amén. El que soy es Dios. Y ese yo soy que reconoce a Dios como Dios, ese es el Hijo. Ese es el yo soy. Y ese el que soy es el Padre. Yo soy en la revelación. Pero ¿cómo va a revelarse si no se conoce? Entonces, el que soy es Dios, que se conoce y tiene una imagen que en ella se reconoce Dios y por ella se revela Dios. Entonces esa imagen es engendrada por Dios eternamente en el ejercicio divino de su autoconocimiento eterno. Como Dios se conoce eternamente, entonces Él engendra una imagen de sí mismo. Por ejemplo, Marcela, como ella se llama como mi hermano, yo no me aprendió tu nombre, pero tú puedes poner tu nombre, lo quieres nosotros, puedes poner nuestro nombre, pero vamos a empezar con Marcela. Como Dios nos hizo a la imagen de Él, a los seres humanos, entonces alguna cosa nos ayuda a entender a Dios. Por ejemplo, Marcela tiene un conocimiento de sí misma. Entonces, Marcela se conoce a sí misma. Entonces está la Marcela que se conoce y la imagen de Marcela con la cual Marcela se conoce. Existe la Marcela que se conoce y la Marcela conocida por Marcela. En el cambio, Marcela puede ser que la imagen de Marcela no sea igual. Nosotros los seres humanos a veces nos sentimos muy arriba, a veces muy abajo. Nuestra autoimagen sube y baja, ¿verdad?
A veces vamos deprimidos, no, es que yo no sirvo para nada, nada me sale bien, y tenemos una imagen baja. Y otras veces nos sentimos, no, yo soy Napoleón, yo soy la reina de Inglaterra. Eso ya es una imagen muy elevada. Se dice que nadie piense de sí más allá de lo que debe, pero tampoco menos. Entonces, en nuestro caso humano, la imagen que nosotros tenemos de nosotros, solo cuando somos cuerdos más o menos, bueno, tenemos la imagen exacta. Pero nosotros podemos tener una autoimagen errada o muy exaltada, por eso dice cada uno tenga de sí, piense de sí con cordura, pues yo habito con la cordura. La cordura es lo contrario de la locura, de la insensatez, de imaginarse cosas fantasiosas o a veces deprimidas. Entonces el diablo nos pone como un ascensor para exaltarnos y luego para rebajarnos. Pero eso no le pasa a Dios. Dios cuando piensa en sí mismo, piensa exacto. La imagen que Él tiene de sí mismo, su autoimagen, es exacta y es igual a Él. Por eso el Hijo es la imagen de Dios, que Él engendra no en el tiempo, porque Él nunca empezó a conocerse, eternamente se ha conocido. Por eso en ese eterno autoconocimiento de Dios, Él engendró una imagen de sí, pero no la engendró en el tiempo, porque Él no empezó a conocerse, Él siempre se ha conocido. Entonces su verbo, su autoimagen, es eterna, es engendrada en el autoconocimiento eterno de Dios, pero no es creada. ¿Sí me entiende? No es creada porque Dios siempre se conoció. Él no empezó a conocerse. Cuando el Hijo se hizo hombre, ahora sí como hombre, no como Dios, como hombre ahora sí creció en sabiduría, creció en gracia, creció en conocimiento delante de Dios y de los hombres, porque Él se vació y se hizo un hombre. Y como hombre, Él fue aprendiendo. Y por lo que padeció, dice la Escritura en Hebreos, aprendió la obediencia. Dios no tiene nada que aprender, pero como Él se vació y se hizo hombre, pues como hombre aprende, como hombre crece. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su naturaleza divina o de su naturaleza humana. Hay versículos que solo los puede hablar la naturaleza divina. Y mírelo acá, por ejemplo, aquí le está hablando la sabiduría y mire cómo habla. Eternamente tuve el principado desde el principio. Las cosas sí tienen principio. Y Él fue príncipe, heredero de todo cuando Dios creó todo. O si no, no tenía nada, pero sí tenía el Padre. El heredero del Padre. Y dice, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada la sabiduría eterna. Amén. Con la que Dios se conoce a sí mismo y lo conoce todo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del cosmos o del mundo. Y ahora fíjese, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho por medio de Él fue hecho. Y nada ha sido hecho sino por medio de Él. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O sea, el Hijo estaba con el Padre. El Padre no hizo nada sin el Hijo. Eso muestra lo que es ser un Padre. Un verdadero Padre es alguien que no quiere hacer las cosas solo, sino que su Hijo participe de lo que Él hace. Hagamos juntos, como el esposo y la esposa, hagamos juntos.
como el Padre y los hijos, hagamos. Como dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero ¿quién es la imagen de Dios? El Hijo. Lo leímos en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. El Padre es invisible, pero su imagen que lo representa, que lo canaliza, que actúa en su representación, en su nombre, y el Padre con Él y Él con el Padre, como Él mismo lo dice. Él dice allí en San Juan así: el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, para que el Hijo lo haga igualmente. O sea que el Padre, cuando va a hacer algo, no lo hace solo, porque es un Padre. ¿Sí? Entonces le muestra al Hijo lo que Él está haciendo, y el Hijo entiende lo que el Padre quiere hacer y está haciendo, y que lo invita a hacer las cosas con Él. Entonces el Hijo no hace nada solo, ni el Padre hace nada solo. El Padre todo lo hace con el Hijo, y el Hijo todo lo hace con el Padre. Incluso el Hijo dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero como el Padre ama al Hijo, le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga. Mire qué misterio. El Padre lo hace, pero no lo quiere hacer solo. Mire, Hijo, lo que estoy haciendo. O sea, para que el Hijo lo haga igualmente con el Padre, junto con el Padre. Ese es el Padre, no hace nada solo. Todo lo hace con su Hijo porque quiere que su Hijo, lo que más quiere un Padre, es realizar a su Hijo, ver a su Hijo realizado. Ahora, claro, como en el caso de Dios no lo puede hacer más alto que Él porque Él es el sumo, lo hace igual. Y por eso en Filipenses dice que el Hijo es igual que el Padre. Y es Dios con el Padre, aunque por una parte Él se humilló, se hizo hombre y dice el Padre es mayor que yo, en otra dice que es igual, en esencia y naturaleza es igual, pero como se vació y se hizo hombre, se hizo menor. Y por hacerse menor, luego el Padre lo exaltó y lo hizo sobre todo para la gloria del Padre. Aleluya. Entonces el Hijo exalta al Padre, pero al exaltarlo, el Hijo exalta al Padre y el Padre al Hijo. Esa es la relación de Padre e Hijo en un mismo espíritu. Esa es la Santísima Trinidad de Dios. Que el Padre no hace nada solo, sino con el Hijo. Él puede hacer todo solo, pero no quiso. No quiso hacer nada. Y también el Hijo no quiere hacer nada sino con el Padre. Y dijo, el Hijo no puede hacer nada sino lo que debe hacer el Padre. Pero el Padre ama al Hijo, nos enseña. Y demuestra lo que Él hace para que yo lo haga junto con Él, igual que Él. Y ese es un Padre. Ese es un Padre. Y el Hijo todo lo hace para honrar al Padre. Y el Padre todo lo hace para honrar al Hijo. El Padre quiere honrar al Hijo. Y el Hijo quiere honrar al Padre. Todo lo que hace el Hijo lo hace para la gloria del Padre. Y todo lo que hace el Padre lo hace para la gloria del Hijo. Por ejemplo, Dios creó, pero no quiso crear solo. Quiso crear por medio del Hijo. Ahora Dios también es rey sobre todo, pero el reino se lo dio al Hijo y ahora el Hijo no lo dio a nosotros, hermano. Qué cosa inmensa, ¿no? Amén. Ah, Señor Jesús. Ese es nuestro Dios. Y el juicio también dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, porque Él es el Hijo del hombre. O sea, Dios podía juzgar, pero la gente dirá, Dios, es que como tú no eres hombre, tú no sabes lo que es ser hombre. Entonces ahora nos vienes a criticar y a juzgar y así. Pero ahora no podemos decir eso, porque dice el Hijo, el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Por eso allá en Daniel, cuando el Hijo, Daniel ve la visión del Hijo subiendo a la diestra del Padre, allá el Padre era el que tenía el cabello blanco como del magistrado, como del juez. Pero en Apocalipsis el que tiene el cabello blanco es el Hijo.
¿Por qué? Porque el Padre le dio al Hijo el juicio. Amén. Yo no quiero juzgar, hijo, yo quiero que tú juzgues, porque tú sí anduviste en la tierra, fuiste probado en todo. Entonces por eso dice, por cuanto eres hijo del hombre, tú eres un hombre, fuiste probado como cualquier hombre y venciste, por eso yo te delego a ti el juicio. Entonces dice, el Padre a nadie juzga, pero todo el juicio se lo dio al Hijo, por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre. Amén. Pero luego, ¿qué dice el Hijo? Yo no juzgo solo, sino con mi Padre. Amén. Aunque el Padre le delegó el juicio al Hijo, el Hijo lo conversa con el Padre. Gracias. Y entonces ya no soy yo solo, sino el Padre conmigo y yo con el Padre. ¡Qué maravilla lo que es Dios, hermano! Amén. Lo que es esa relación del Padre y del Hijo en un mismo Espíritu. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Espíritu del Padre y del Hijo. Por una parte es el Espíritu del Padre. Y también en Gálatas se le llama el Espíritu del Hijo. O sea que el Espíritu lo tienen en común el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo están en el mismo Espíritu. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Amén. El Padre no procede. Procede el Hijo, pero no en el tiempo, sino a manera de imagen, pero el Espíritu a manera de exhalación. O sea que el Espíritu proviene del Padre y del Hijo, en cambio el Hijo proviene solo del Padre. Y el Padre no procede de nada. Él engendra, pero no en el tiempo, sino eternamente, en el alto conocimiento eterno, engendra su autoimagen, que es igual a Él. El Hijo con el Padre. Y los dos están en un mismo espíritu. La plenitud del Padre se la da al Hijo, la plenitud del Hijo se la devuelve al Padre, y la plenitud del Espíritu es la de los dos compartida. La plenitud que comparten el Padre con el Hijo con el Padre, es el Espíritu que proviene de ese amor eterno del Padre con el Hijo. Gracias. Es una cosa altísima. Amén. Fundamentalísimo. Mire, si no entendemos eso, no vamos a entender la iglesia, no vamos a entender la familia. ¿Hacia dónde nos está llevando Dios? Porque cuando Él dijo, hagamos al hombre, hagamos, el Padre hace su parte, el Hijo hace su parte, el Espíritu hace su parte, y el hombre no es el macho, no, el hombre es el ser humano varón y mujer para tener hijos. O sea, Dios, como es una Trinidad, es una familia. Y cuando hizo al hombre, lo hizo en familia. Hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo en familia. Porque Dios mismo es una Trinidad, es una familia. Pero no es una familia dividida, es un solo Dios en familia. Un mismo Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Una misma plenitud que el Padre le comparte al Hijo y el Hijo al Padre, todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo que es del Hijo es del Padre, y esa plenitud compartida, porque este es el amante, este es el amado y este es el amor. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el amor, que por eso es derramado en nosotros, la Iglesia, el Espíritu Santo, para que dice, Padre, que ellos, o sea nosotros, como tú en mí, y yo en ti. Ese era el plenitud compartido. Que ellos sean uno en nosotros. El amor que Dios derrama en la iglesia es el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu. Amén. Oye, hermano, esto es demasiado Señor. riquísimo. Entonces aquí dice, ya siguiendo avanzando, verso 27, Proverbios 8, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. O sea, cuando el Padre formaba los cielos, con el Padre estaba el Hijo. O sea, lo que el Padre ama al Hijo y le muestra lo que él hace para que el Hijo lo haga igualmente. Allí estaba yo para hacer los cielos con mi Padre. ¿Sí? Cuando trazaba la órbita, aquí la palabra no es círculo, esa es una traducción, pero la más exacta, la palabra exacta es Jor en el hebreo.
que significa órbita. Cuando trazaba la órbita sobre la faz del abismo, cuando afirmaba, porque al principio no estaban afirmados, sino como en nebulosa, los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, porque antes era la parte, todo era como un caos. Entonces Dios separó la parte de arriba, que quedó ahora formando los cielos, y con la parte de abajo, que estaba así en nebulosa, pero en órbita, empezó a hacer la tierra, pero primero todos los elementos del mar y de la tierra estaban así como están las nebulosas de arriba. Pero luego empezó Dios a girar, a producir esa órbita. Entonces las cosas densas se fueron acomodando en el centro y ahí surgió el continente Pangea antes de dividirse, antes de la deriva de los continentes. ¿Ve? Y luego lo seco salió al medio porque las partes densas estaban en el medio. Cualquier cosa que gira, si el agua con tierra, así dando vueltas, la tierra se acumula en el medio. ¿Ve? Y ahí surgió el continente. Entonces luego juntó las aguas, no estaban juntas, estaban dispersas. Pero en Génesis 1 Dios juntó las aguas que no estaban juntas. Cuando las juntó, las llamó mares. Entonces por eso aquí dice, cuando trazaba la órbita sobre la faz del abismo, que eso está también en Génesis 1 y en Job también. Entonces dice, cuando ponía al mar su estatuto, hasta aquí llegarás y no pasará, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, y esta palabra que aquí se dice fundamento, ¿sabe qué? También se traduce en hebreo eje de la tierra. Con él, o sea, con el Padre, estaba yo, el Hijo, la sabiduría, con él estaba yo ordenándolo todo. ¡Ay, qué maravilla! El Padre y el Hijo en un mismo espíritu, que también empollaba todo aquel huevo, ¿no? Dice con él, o sea, con el Padre. El verbo era con Dios. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él. Eso es lo que quiere decir en el griego después, pros. El Hijo, el verbo estaba con Dios, pros, frente a él, delante del Padre, porque el Hijo es la imagen del Padre. Es cuando el Padre se conoce a sí mismo, y eso es eterno, Él engendra, no en el tiempo, sino eternamente, una imagen de sí que está delante de Él, en la cual Él se reconoce y por la cual Él se revela, y ella, esa imagen de Él, lo representa fielmente, sin agregarle y sin quitarle. Por eso el Padre es como el Hijo y el Hijo como el Padre. Entonces ahí dice así, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, con el Padre. Él es la persona del Padre, ese yo es la persona del Hijo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. La delicia del Padre es el Hijo, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y ahora que nos creó, dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces ahí ya sabemos quién es el Hijo, yo, la sabiduría, que estaba con el Padre, el Verbo. Entonces ahora dice, la sabiduría, que es el Hijo, edificó su casa, por donde empezamos, el 9.1. Pero fuimos al 8 para saber quién es la sabiduría.
Y ahora, ¿quién es la casa de la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Edifica. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia es la casa de la sabiduría. Por eso Pablo decía, la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de ella Dios revela, por medio de la iglesia revela su sabiduría a los principados. Vamos a leerlo, vamos a Efesios, vamos al libro de Efesios, porque esas frases tenemos que entenderlas. Vamos a Efesios. Efesios está después de Gálatas, antes de Filipenses. Ahí llegamos ya. Entonces en el capítulo 3, versículo, voy a leer desde el 8. Desde el 8, voy a leer el 8 y algunos siguientes. Efesios 3:8. Dice Pablo asombrado, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Los judíos le quieren seguir llamando Saulo al apóstol Pablo, pero no, él es Pablo. Él se quitó la S de Saulo, de rey, y se puso la P de pequeño. Y Pablo quiere decir pequeño. O sea, yo soy el más pequeño, yo no soy un rey, yo soy el más pequeño de todos los santos, pero se asombra. Yo el más pequeño, dice, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, no solo el evangelio, sino aclarar a todos cuál sea la economía, que ahí dice dispensación, el original griego dice economía. Dispensación es un aspecto de la economía, pero la palabra economía tiene este y otros aspectos. Por eso prefiero decirlo como dice el original griego. Amén. Economía, que eso lo dijo Cristo en Ezequiel 43, porque allí Ezequiel tuvo una visión de Cristo en el milenio, mostrándole la economía. Y de ahí viene la palabra economía, de la palabra de Cristo en Ezequiel. Pero ahora, después nos toca verlo con más detalle. Por ahora el anuncio está grabado para conferirlo. Aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora mire para qué Dios creó y para qué Pablo tiene que aclarar esto. Para que la multiforme, mire que Dios no es cuadriculado, tiene muchas formas su sabiduría. Tú lees a Pedro, lees a Pablo, lees a Salomón, lees a Santiago, mejor dicho. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, o sea, empieza desde ahora, desde la historia de la iglesia. No tenemos que esperar al futuro, va a continuar. Pero ya desde ahora, dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No dice solamente hasta lo último de la tierra, no. En los lugares celestiales los principados están aprendiendo a través de la iglesia. Cosas que Dios reservó fue a la iglesia. Y dice, conforme al propósito eterno. O sea, es el propósito eterno de Dios, el lugar que Dios le dio a la iglesia. Dios mío. Y dice así, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque Pablo estaba preso, lo apedreaban, lo azotaban, mejor dicho, lo querían matar,
Pero él dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, o sea, mis tribulaciones son vuestra gloria. En la medida que él aprendía en las tribulaciones, después enseñaba y la iglesia crecía en gloria. La iglesia se hacía más gloriosa mientras Pablo aprendía de las tribulaciones. Porque dice, somos consolados en las tribulaciones. Entonces ahora podemos consolar en las tribulaciones de los otros porque nosotros mismos ya fuimos consolados en las nuestras. O sea, Dios nos deja pasar tribulaciones para que conozcamos la consolación, para poder consolar a otros y para la gloria de otros. Que los otros maduren en Cristo y esa madurez de Cristo sea la gloria de ellos en la resurrección. Un mayor peso de gloria. Entonces aquí se habla, y otra parte que está también en Pedro, no solo Pablo. Miren también Primera de Pedro, que viene después de Hebreos Santiago, después de Santiago Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Mire lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, lo que tenemos son regalos. No podemos gloriarnos. Son regalos de Dios, dones. Dice, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia y la sabiduría de Dios son multiformes y se expresan por medio de la iglesia, porque la iglesia es la casa de Cristo. Entonces la sabiduría que es Cristo edificó su casa, que es la iglesia. Pero ahora en la iglesia aparece una variedad de riquezas, una multiforme gracia y sabiduría. ¿Ve? Multiforme. No todos somos cuadriculados, no. Cada uno es en un cuerpo, uno es corazón, otro es hígado, otro es pulmón, otro puede ser una uñita, lo que sea, pero no somos iguales, pero sí somos el mismo cuerpo. Amén. Pero tenemos que estar juntos porque si no estaríamos descuartizados. ¿Qué te parece encontrarte allá a la vuelta unos ojos en la calle? Terrible, un par de ojos ahí en la acera. Pero en cada uno en su lugar. Qué lindo los ojos en su lugar, pero que te encuentres una mano ahí a la vuelta detrás de la puerta. Terrible, una mano suelta ahí, pero una mano en el cuerpo. ¿Se da cuenta? No son iguales las manos, ni la nariz, ni el ojo, ni el hígado, nada. Cada uno tiene su función, pero todos cumplimos una función en conjunto. Eso quiere decir ser un cuerpo. Y eso es lo que también hay que discernir en la mesa del Señor. Amén. Que somos un solo cuerpo y que esa variedad es una variedad hecha por Dios muy funcional para complementarnos juntos. Y por eso se llama el ministerio del cuerpo, no solo de cada uno. También cada uno tiene una función, pero con los otros en un cuerpo, que es la iglesia, que son personas. Ay, ay, ay. Apenas estoy empezando, pero bueno, voy a parar por aquí casi. Entonces en Pedro nos dimos cuenta de la multiforme gracia y tal, ¿verdad? Entonces ahora vemos que esa casa que el Señor, la sabiduría edifica, que es la iglesia, dice que Él, la sabiduría, edificó su casa y labró sus 7 columnas. O sea que la sabiduría tiene 7 columnas, no solo una, sino 7. El número 7 es el número de plenitud. La plenitud de Cristo está en la casa y Él edifica su plenitud en la iglesia. Amén. Pero note, una columna está a la derecha, otra a la derecha norte, derecha sur, izquierda norte. Y ahí te das cuenta que la plenitud de Dios Cristo surgen todos los tesoros de la sabiduría, o sea, la plenitud de la sabiduría, del misterio de Dios, de su ser surge el misterio de su querer, de su voluntad.
Y si Él tiene una voluntad y un propósito, Él tiene una estrategia y una economía. Y tiene un ecónomo mayor y muchos ecónomos subordinados. Y tiene el misterio de la economía, el misterio de la piedad, el misterio de la fe, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, la Iglesia, el misterio de la Iglesia en su sentido universal y en su sentido local, los candeleros, el candelero aquí, en su papá, es uno de los misterios de Dios que provienen del misterio de Dios, su ser, su querer, su voluntad, su economía, su administración, su cuerpo en lo universal, en lo local, en la vida de la familia como figura de Cristo y la Iglesia. Y aparece el misterio del cuerpo de Cristo, es el misterio de Cristo y el cuerpo. Y así como hay unos misterios por el lado positivo, también Dios nos revela al enemigo por el lado negativo. Y así como hay el candelero, así hay Babilonia. Muy distinto el misterio de Babilonia que el misterio de los 7 candeleros. Dios tiene diversidad de candeleros, en cambio el diablo quiere tener una sola Babilonia donde Él reina en vez de Cristo. El misterio de la piedad es uno, pero el de la iniquidad es otro. El misterio del cuerpo de Cristo es uno, pero el de la gran ramera es otro. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae a esa mujer, y de los cuernos y todo el mundo político, las bestias. Ustedes se dan cuenta que el Señor, al edificar su casa, labra sus 7 columnas. Y el misterio de Dios, el consejo de Dios, tiene una columna que habla acerca de Dios mismo, que es lo primero de lo que se trata. Pero después entonces, el que revela al Padre es el Hijo, y el que dispensa al Padre al Hijo es el Espíritu. Después está el misterio de la voluntad divina, o sea, del propósito eterno de Dios. Ya no la teología acerca de Dios, sino la teleología acerca del telo, del objetivo, del propósito divino, del misterio de su voluntad. Y viene el de la economía divina. Y ahí sí viene el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en Espíritu. O sea, el misterio de Dios, Cristo, y luego el misterio de Cristo, la Iglesia, su cuerpo, como dice Efesios 3. Entonces, Dios está revelándose a sí mismo y estamos conociendo cada vez más de Dios por medio de Cristo. Y estamos conociendo cada vez más a Cristo por medio del Espíritu que vino para glorificarlo, abrirnos nuestros ojos acerca de la grandeza de Cristo, la cual es la de Dios revelada a nosotros. Amén, amén. Y no solo revelada, sino compartida para ser vivida en nosotros. Gracias. Dios quiere vivir nuestra vida y que nosotros vivamos su vida juntitos como un esposo y una esposa. Gracias, Señor. Y así el misterio de la Iglesia, es el misterio de Cristo, la Iglesia. De esa habla Efesios 3, el misterio del cuerpo. Grande es este misterio, dice. Yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles también son coherederos con los judíos que recibieron a Cristo y miembros del mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo es el misterio de Cristo, como el misterio del Padre de Dios es de Cristo. El de Cristo es la Iglesia. No podemos ver la Iglesia por fuera, tenemos que verla por dentro. Solo así como a Cristo se le conoce por revelación, a la Iglesia también se le conoce por revelación. Pero dijo, mira Pedro, el Padre te contó quién soy yo. Ahora yo te voy a contar quién eres tú. Tú eres una piedra de un cuerpo. El Espíritu Santo nos enseña el misterio de Cristo, que es la Iglesia.
Y Cristo nos enseña el misterio de Dios. Amén. Entonces ahora que dice Mateo 16, sobre esta roca, la roca de la revelación de Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es edificada por Cristo cuando vamos conociendo a Cristo en profundidad, por revelación. Por conocer a Cristo conocemos al Padre y nos vamos tornando en una piedra del edificio de Dios. Sobre esta roca, la revelación de Jesucristo, Jesucristo edifica su iglesia. Entonces, la iglesia no es algo por fuera, es algo por dentro. La iglesia es Cristo incorporado en los que lo recibieron, formándose hasta pasar de su plenitud y configurarnos juntos a la imagen de Él. Que seamos sus miembros, su cuerpo, su boca, sus pies, sus manos, nosotros. Porque Él está a la diestra del Padre, pero ahora Él vive en nosotros. Amén. El Padre y el Hijo por el Espíritu viven en nuestro espíritu. Y de ahí del Espíritu va iluminando nuestro entendimiento. Cantaré con el Espíritu, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Del Espíritu pasa al alma y del alma al entendimiento, a la voluntad y después al cuerpo, para presentar y no sacar el cuerpo, sino presentar el cuerpo en el servicio de Dios. Y ahí vamos viendo cómo la iglesia también va siendo conocida poco a poco. Hay una revelación más profunda de Cristo, que es de Dios, de la obra de la cruz, de la obra de la resurrección, de la obra de la ascensión, de la obra del Espíritu en el Espíritu, y de la obra del Espíritu en el alma, que es otra cosa, y en el cuerpo, que es otra cosa, y luego la edificación de la iglesia, lo universal y lo local. La iglesia va aprendiendo más acerca de la realidad de la iglesia en la medida que conoce a Cristo y la relación de Cristo con el Padre. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, en la Trinidad. No podemos ser uno sino en Él. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos poner otro centro. No podemos llamar a nadie Padre ni Maestro en el sentido de ponerlo como modelo y como la cabeza. No hay otra cabeza sino el Hijo. Él es la cabeza que Dios puso sobre todo. Y a la vez el Padre es la cabeza del Hijo. Y el Hijo hace todo como le gusta al Padre. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Gracias. Después ya vienen los misterios del reino de los cielos en las parábolas, porque después de la iglesia viene el reino milenial, pero antes el reino se gesta en la iglesia. Así. Y después del milenial viene el eterno. Y ahí viene la escatología. Y por eso es que Colosenses dice el misterio. ¿Cuál es? Cristo, todo lo que hay ahí. En dos letras, pero en quiere decir la pasada de todo lo del Padre y del Hijo por el Espíritu a nosotros. Cristo en vosotros. Vosotros es cada uno. Vosotros es mi espíritu, tu espíritu, mi alma, la tuya, mi cuerpo, el tuyo, la iglesia universal, la iglesia en cada lugar, en vosotros. Este es el misterio. Dios en Cristo y Dios y Cristo por el Espíritu en la iglesia. ¿Y eso qué es? La esperanza de gloria. Toda la escatología está ahí. La iglesia es llevada a la escatología. Porque la iglesia es que surgen los vencedores y el milenio, y luego el reino eterno después del milenial. Todos esos asuntos del cielo, del infierno para los que no, del paraíso para los que sí, de reinar con Cristo eternamente, esa es la escatología. Pero la escatología no se puede entender
sino vencedores de la iglesia. Y los vencedores de la iglesia no se pueden entender sin la salvación. Y la salvación no se puede entender sin el Espíritu, sin Cristo, sin Dios. Entonces, el misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo, la iglesia, por el Espíritu. Y de ahí sale todo lo demás, el reino, los vencedores, y luego el reino eterno, que después del milenio. Y entre los dos, el juicio eternal. O sea que, hermanos, todo va avanzando hacia el propósito eterno de Dios, que hizo, ya lo realizó en Cristo, ya hay un hombre perfecto, y Él es el que Dios nos da por pan y por comida, para constituirnos miembros suyos. No estamos solos como el Hijo no estaba solo. El Padre ama al Hijo y demuestra todo lo que Él hace porque Él quiere hacerlo con el Hijo. Pero el Hijo lo quiere hacer con nosotros. Padre, la gloria que me diste a mí, yo se la di a ellos, para que estén conmigo, para que vean la gloria que me diste y yo se la di también a ellos. Porque así como el Padre quiere que el Hijo sea como Él, el Hijo primogénito quiere hacer a sus hermanos, y el Padre quiere tener muchos hijos semejantes al primogénito. O sea, nosotros existimos para ser moldeados con Él voluntariamente en sus manos a la semejanza de su Hijo. Ay, hermanos, esto es para no parar, pero vamos a parar pronto. Vamos a parar aquí. Vamos a orar.